Benvinguts i benvingudes a València. Benvinguts i benvingudes a aquesta ciutat que avui ens acollia a tots. Mireu, tenim un país amb un cos i dues armes. Sabeu que sempre em dirigisc a vosaltres en la llengua del meu pare, en la llengua de la meva militància, en la llengua de la meva elecció, en la llengua que parlo i he decidit educar els meus fills, perquè és la llengua del meu poble i del meu país. La llengua de ma mare, això sí, si se demana perdó, evidentment. Así es que, amigos, amigas de Compromís, desde Pilar hasta Pilar de la Horadada, tenemos un compromiso con este país y este país es nuestro compromiso. Y este país necesita este compromiso. Esta semana he vuelto a caballar y me he encontrado a un hombre que vive en la calle. Este hombre, con los ojos hundidos por la pena, tiznado, porque la pena tizna cuando estalla, me contaba que vive en la calle con su mujer y con su niña de 1 mes y medio. Y me dijo que en este país el gobierno no tiene corazón. Los vecinos me contaron que eso es normal, que no es el único, que hay muchos, que van con nocturnidad, con alevosía, con esa complicidad que tienen con las grandes constructoras, les tiran de sus casas, son extranjeros, aprovechan que no hablan nuestro idioma, les cortan el agua, los extorsionan, los amenazan. Y este hombre me contaba su vida en la calle, mientras yo le daba vitamina Compromís, que no sabía dónde meterla, la verdad. Aprovechando la vulnerabilidad de la gente más débil, estas son las políticas que se hacen en nuestra ciudad y en nuestro país. Y yo no me he quitado de la cabeza a este hombre desde que lo encontré esta semana pasada. Porque he dado muchas vueltas a esto, no se me da la cabeza. Esto de que el gobierno no tiene corazón. Y creo que usted no tiene razón. No tiene corazón una política en la que mientras 600.000 personas están paradas, 100.000 familias en este país no tienen ningún tipo de ingreso. Viven en este momento gracias a la solidaridad de sus amigos y familiares. Miles de personas han de pensar muy bien y sacar muchas cuentas el día 1 de mes. ¿Qué plato ponen en la mesa para poder poner un plato también el día 31? Mientras que esto ocurre, nuestro máximo gobernante, el señor Camps, se hace fotos con la aristocracia. Estos que tampoco tienen trabajo, pero es que no trabajan nunca, como Cayetano Martínez Dibujo. La veis también, pobrecita, tendrá problemas para llegar al fin de mes o se sube en el Ferrari, ajeno al sufrimiento de miles de personas. No tiene corazón de la política que gasta millones de euros en edificios inútiles o en edificios que nunca se han construido, mientras miles de personas han muerto esperando una ayuda de la dependencia de la que tenía el derecho y que nunca llegó. Escolar, diciéndonos que nuestros niños son más tontos que las de otras comunidades autónomas, donde solo tienen un 12% de fracaso escolar. Mientras ahí tenemos al señor consejero haciéndose llamar Alejandro I el inaugurador. No sé, que es un poco más tonto de lo normal. La tierra que nos cobija, que prima los intereses especuladores, el derecho al derecho a una vivienda digna, que llena de cemento nuestra horta y tapa nuestro ecosistema y tapa la tierra que nos dio nacer. No tiene sentido, no tiene corazón una política que proyecta edificios como la ópera, una cultura de élite, que no digo yo que no sea un palacio de la ópera, pero tenía que ser tan caro, vamos, y que ahora se casen en ese edificio de los ricos, y en los
antes, mientras ahora a nuestras expresiones populares, culturales más genuinas, y ahora a nuestras bandas de música, y a nuestros músicos en valenciano, y ahora a nuestros actores y nuestras actrices. Que no asiste a las personas mayores mientras que Coquino y su familia se han hecho ricos desviando los dineros de la dependencia por residencia que no les están dejando tener ni siquiera una ilusión de vida, un proyecto de vida, que les están diciendo que tienen que trabajar 40 años, pero a la vez les están diciendo que no hay trabajo. No tiene corazón. Una política que le quiere dejar perder una generación entera, no tiene corazón. Una política que desvía los dineros de la solidaridad, recogidos con mucho esfuerzo de todos los valencianos y valencianas, para llegar a los niños de Nicaragua y los amigos sin vergüenza del señor Blasco por debajo del piso. Una política que me agravea con aquello que un pueblo quiere ser, y nuestro pueblo quiere ser país, y nuestro pueblo quiere ser digno, y nuestro pueblo quiere estar de pie. Y por tanto, nosotros decimos que esa política no tiene corazón, pero además no tiene cabeza, porque es irracional, porque es suicida. Por eso desde Compromís pedimos el apoyo del voto de la gente para poner cabeza y corazón en la política de nuestro país, donde ellos instauraron un régimen con abuso de poder, con corruptos, horteras y nuevos ricos, donde nos extrajeron nuestras esperanzas. Compromís pondremos participación ciudadana, presupuestos participativos, control, claridad y transparencia. El dinero público para el interés general, el dinero público para el interés de todos los trabajadores y trabajadoras, los pequeños empresarios, los autónomos, los pequeños comerciantes. Nosotros levantamos ese país todos los días trabajando honradamente, sin robar a nadie, sin malversar. Que apoye, que proteja a aquello pequeño, como digo, a los trabajadores, a los comerciantes, a los pequeños, a la gente normal, a la gente como nosotros. Frente a la política especulativa que coge el dinero y corre una economía productiva, verde y que ponga en el centro de la acción política al ser humano. Frente a privatizaciones que negocian con nuestra educación y nuestra sanidad, impulsaremos políticas que dignifiquen los servicios públicos, donde grandísimos profesionales trabajan todos los días en condiciones a veces lamentables, donde nadie tenga que irse de este país, que se nos están yendo médicos, se nos están yendo enfermeros, se nos está yendo gente formada, queremos grandes hospitales. La fe ya era un gran hospital, porque lo era por la gente que trabajaba en él, la grandísima gente que trabaja y se deja la piel todos los días por todos nosotros. Ellos piensan en grandes edificios, nosotros pensamos en grandes hospitales, y los grandes hospitales están hechos por gente, no por ladrillos. Y ahora tenemos un gran edificio y unos profesionales desesperados, porque no se ha pensado en la funcionalidad de un hospital. No queremos hospitales de manises, hospitales de máquina, donde la gente cobra menos, donde trabajan con condiciones infrahumanas y horarios donde la conciliación de la vida laboral y familiar simplemente es una burla. Nosotros impulsaremos la educación pública desde los 0 años y lo hemos hecho en el Parlamento y lo hemos hecho en la calle recogiendo firmas, y quiero felicitaros a todos por esas 65.000 firmas. Chiquets y chiquetes, niños y niñas de Compromís, que habéis venido a nuestros mítines, que habéis estado sentaditos, portándoos bien, quiero deciros gracias, gracias por ser nuestra voz también, por recordarnos lo que es lo importante, gracias por poner nombre a nuestro logo, que le han puesto por Compromís, porque es tan bonito que no lo escogen. No existáis porque no votáis.
Gracias, niños y niñas de Compromís, que nos seguís también a través de internet, que nos reconocéis en los carteles y que nos dais ánimos todos los días. Frente al gasto elitista, frente al gasto Dios como Laura, nosotros plantaremos una escuela permanente de circo, un lugar para las bandas, para las asociaciones, para el teatro, para los músicos, lo llenaremos de risa y de vida, cuando ahora solo hay desolación y despilfarro. Frente a la política para unos pocos, la política para la felicidad de todos los días, la política que nos hace la vida más fácil a la gente normal y humilde. Sustituiremos la codicia, la avaricia, la envidia que ha reinado hasta ahora en las políticas de los gobernantes actuales por una política de la fraternidad, porque entendemos que el ser humano es hermano del ser humano y que solo saldremos de esta crisis si salimos todos juntos. Y solo habrá una política digna si desde los poderes públicos, entre todos nosotros, tejemos una red de la que no se caiga nadie, ni por razones económicas, ni por tener una discapacidad, ni por haber tenido menos suerte en la vida, ni por el color de su piel, la lengua que hable o el origen familiar que tenga. La política tiene que ser una red de la que no se caiga nadie. Tenemos que entender que la fraternidad es el principio y la premisa de todo. Sobre las esperanzas taladas, las ilusiones taladas, algunas vidas taladas, algunos crecer nuevas políticas, nuevas ideas, se crecerá nueva sabia. En realidad esto es lo que hemos hecho durante estos últimos 4 años. Hemos sido la voz de los invisibles, de aquellos que nadie escuchaba, de miles de sufrimientos silenciosos. Hemos hablado mucho estos días en la campaña de todo lo que hemos hecho, pero yo hoy solo quiero recordar una iniciativa de Compromís de estos últimos 4 años. La quiero destacar porque también estoy especialmente orgulloso de ella y sé el grupo parlamentario, mis 3 compañeros y yo, fue un día para nosotros de gran emoción, porque hicimos una propuesta que salió votada en los Corts por unanimidad. Gracias a Compromís conseguimos que las Cortes Valencianas aprobaran una propuesta para anular el juicio sumarísimo a Miguel Hernández. Nuestra afán y nuestra lucha por un mundo más justo, más humano, más culto, que no basa su democracia en el olvido, sino que crece reconociendo su pasado y honrando a sus héroes. Miguel Hernández encarna esa reivindicación de lo pequeño, que en Compromís hacemos todos los días. Durante muchos años considerado un hombre pequeño, un pequeño pastor, un hombre humilde. Durante mucho tiempo también considerado un pequeño poeta. Y qué grande, Miguel Hernández, tan pequeño y tan grande. Y seguramente lo hicimos también porque nosotros vinimos a la política solo con 3 heridas: la de la vida, la de la muerte y la del amor. Por eso os propongo un trato. Hagamos un trato. Para poner corazón a la política, estas 300 candidaturas que tenemos en los municipios, estas 3 candidaturas autonómicas, estas 10.000 personas que somos, hagamos que nuestros corazones latan al compás. Porque solo así, con un corazón que late unido y late al compás, nos dará la fuerza para ser y seguir siendo la voz de los invisibles. Un corazón que late al compás salta las barreras del poder, salta las barreras del bipartidismo. Un corazón que late al compás y unido salta la barrera de la injusticia y tiene la fuerza para convencer. No hay barrera que nos pare más que aquella que nos pongamos en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Si no, nadie va a pararnos, ninguna barrera, porque somos un corazón que late al compás. Y todavía hay indecisos, se ha dicho esta mañana. Seguro que os lo han dicho. Y os han dicho, es que el Partido Popular, la derecha va unida, pero la izquierda va desunida, el voto útil y todas estas cosas que se dicen. Mirad, al que tenga la tentación de votar al partido grande, decidle, explicadle lo siguiente, explicadle una situación en la que él ha dudado y al final ha votado al partido grande, y que el 22 por la noche, a Compromís, nos falta un voto para saltar la barrera, un solo voto. Qué inútil será entonces el voto de este indeciso, ¿no? Qué inútil resultará ese voto. ¿Cómo se sentirá el 22 por la noche si su voto
resulta tan inútil, porque mirad, hemos de explicar que el voto más útil es aquel que te hace sentir orgulloso 4 años, no solo el día que votas. Es el voto sincero, es el voto libre, es el voto que se hace desde la libertad. El voto más útil es el que se pone a trabajar desde el minuto 1 de legislatura hasta el último minuto, no aquel que pide el voto 15 días y después se va 4 años de vacaciones. ¡Hay partida! Un voto útil es aquel a una contrapartida como la nuestra que no nos tira la toalla, que no nos creemos las encuestas hasta que no sea el día 22. Los partidos de izquierdas han dado a ganar al PP, todos salvo Compromís, que seguimos con la partida. Quedan 6 días, que no podemos ganar. El voto más útil es aquel que no necesita taparse la nariz el día 22 para votar, sino el que entra en la urna con orgullo. El voto más útil es aquel que se decide no por lo que prometemos, sino por aquello que hicimos. El voto más útil es el voto a Compromís. Y por eso os digo, el día 22 de mayo, con el paso firme, con la frente alta,